Primera lectura del libro de Judith, capítulo 5. En aquellos días, a Holofernes, generalísimo del ejército asirio, le llegó el aviso de que los israelitas se estaban preparando para la guerra. Habían cerrado los puertos de la sierra, habían fortificado las cumbres de los montes más altos y llenado de obstáculos las llanuras. Holofernes montó en cólera, convocó a todos los jefes moabitas, a los generales amonitas y a todos los gobernadores del litoral y les habló así: Cananeos, decidme qué gente es esa de la sierra, qué ciudades tienen, con qué fuerzas cuentan y en qué basan su poder y su fuerza, qué rey les gobierna y manda su ejército, y por qué no se han dignado venir a mi encuentro, a diferencia de lo que han hecho todos los pueblos de Occidente. Ahior, jefe de todos los amonitas, le respondió: Escucha, Alteza, lo que dice tu siervo. Te diré la verdad sobre ese pueblo que vive en la sierra, ahí cerca. Tu siervo no mentirá. Esa gente desciende de los caldeos. Al principio estuvieron en Mesopotamia, por no querer seguir a los dioses de sus antepasados que residían en Caldea. Abandonaron la religión de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al que ellos reconocían por Dios. Pero los caldeos los expulsaron de la presencia de sus dioses y tuvieron que huir a Mesopotamia. Allí residieron mucho tiempo, pero su Dios les mandó salir de allí y marchar al país de Canaán, donde se establecieron y abundaron en oro, plata y muchísimo ganado. Después bajaron a Egipto a causa de un hambre que se abatió sobre el país de Canaán. Y allí se estuvieron mientras encontraron alimento. Allí crecieron mucho, hasta ser un pueblo innumerable. Pero el rey de Egipto la emprendió contra ellos y los explotó en el trabajo de las tejeras, humillándolos y esclavizándolos. Ellos gritaron a su Dios, y él castigó a todo el país de Egipto con plagas incurables. Así los egipcios los expulsaron de su presencia. Dios secó ante ellos el mar Rojo y los condujo por el camino del Sinaí y de Cades Barnea. Expulsaron a todos los moradores de la estepa. Se asentaron en el país amorreo y exterminaron por la fuerza a todos los de Jezebón. Luego pasaron el Jordán y tomaron posesión de toda la sierra. Después de expulsar a los cananeos, fereceos, jebuseos, a los de Siquem y a todos los girgaseos, y residieron allí mucho tiempo. Mientras no pecaron contra su Dios, prosperaron,
porque estaba con ellos un Dios que odia la injusticia. Pero cuando se apartaron del camino que les había señalado, fueron destrozados con muchas guerras y deportados a un país extranjero. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades conquistadas por el enemigo. Pero ahora se han convertido a su Dios, han vuelto de la dispersión, han ocupado Jerusalén, donde está su templo, y repoblado la sierra que había quedado desierta. Así que, Alteza, si esa gente se ha desviado pecando contra su Dios, comprobemos esa caída y subamos a luchar contra ellos. Pero si no han pecado, déjalos, no sea que su Dios y Señor los proteja y quedemos mal ante todo el mundo. Responsorio. No hubo quien hiciese daño al pueblo de Israel, sino cuando él se desvió del culto del Señor su Dios. Mientras no pecaron, prosperaron, porque estaba con ellos un Dios que odia la injusticia. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores, porque estaba con ellos un Dios que odia la injusticia. Segunda lectura. Del prólogo al comentario de San Jerónimo, presbítero, sobre el libro del profeta Isaías. Cumplo con mi deber, obedeciendo los preceptos de Cristo que dice: ocupaos en examinar las Escrituras, y también buscad y hallaréis, para que no tenga que decirme como a los judíos: estáis en un error, no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Pues sí, como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. De ahí se sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por esto quiero imitar al amo de casa, que de su provisión saca lo nuevo y lo antiguo, y a la esposa que dice en el Cantar de los Cantares: he guardado para ti, mi amado, lo nuevo y lo antiguo. Y así expondré el libro de Isaías, haciendo ver en él no sólo al profeta, sino también al evangelista y apóstol. Él, en efecto, refiriéndose a sí mismo y a los demás evangelistas, dice: qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien, de los que anuncian la paz. Y Dios le habla como a un apóstol cuando dice: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá a ese pueblo? Y él responde: aquí estoy, mándame. Nadie piense que yo quiero resumir en pocas palabras el contenido de este libro, ya que él abarca todos los misterios del Señor. Predice en efecto al Emmanuel, que nacerá de la Virgen, que realizará obras y signos admirables, que morirá,
será sepultado y resucitará del país de los muertos, y será el Salvador de todos los hombres. ¿Para qué voy a hablar de física, de ética, de lógica? Este libro es como un compendio de todas las escrituras y encierra en sí cuanto es capaz de pronunciar la lengua humana y sentir el hombre mortal. El mismo libro contiene unas palabras que atestiguan su carácter misterioso y profundo. Cualquier visión se os volverá, dice, como el texto de un libro sellado. Se lo dan a uno que sabe leer, diciéndole: por favor, lee esto. Y él responde: no puedo, porque está sellado. Y se lo dan a uno que no sabe leer, diciéndole: por favor, lee esto. Y él responde: no sé leer. Y si a alguno le parece débil esta argumentación, que oiga lo que dice el apóstol. Cuanto a los dotados del carisma de profecía, que hablen 2 o 3 y que los demás den su dictamen. Y si algún otro que está sentado recibiera una revelación, que calle el que está hablando. ¿Qué razón tienen los profetas para silenciar su boca, para callar o hablar, si el Espíritu es quien habla por boca de ellos? Por consiguiente, si recibían del Espíritu lo que decían, las cosas que comunicaban estaban llenas de sabiduría y de sentido. Lo que llegaba a oídos de los profetas no era el sonido de una voz material, sino que era Dios quien hablaba en su interior. Como dice uno de ellos: el ángel que hablaba en mí, y también que clama en nuestros corazones: Padre. Y asimismo voy a escuchar lo que dice el Señor. Responsorio. Todas las partes de la Escritura están inspiradas por Dios y son útiles para instruir y para educar en la buena conducta. Así el siervo de Dios se hará perfecto y estará preparado para toda buena obra. El que guarda la ley es hijo prudente. Así el siervo de Dios se hará perfecto y estará preparado para toda buena obra. Oración. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de la Sagrada Escritura y vivirla intensamente, haz que tu pueblo se alimente cada vez más en tu palabra y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.